nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y dice así: envió pues Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés, para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis, pues, ahora vuestra cerviz, como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre. Y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés, hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Con todo esto, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes, conforme a la palabra de Jehová. Les invito a tener un momento de oración. Estimadas y estimados hermanos, aquí estamos en este momento adorando a nuestro Dios, como decía, agradeciéndole por todo lo que Él ha hecho para con nosotros, y también en este momento escuchando la voz de nuestro Dios. Amén. En este libro de Segunda de Crónicas, desde el capítulo 29 hasta el 32 aproximadamente, podemos ver la historia de un hombre, un rey, que tuvo gran bendición mientras estuvo cerca de Dios. Y cuando su corazón se quiso enorgullecer, lamentablemente tuvo que sufrir las consecuencias. Pero cuando él se humilló a Dios, Dios lo escuchó nuevamente. Esta es la historia que la palabra de Dios nos registra del rey Ezequías. El rey Ezequías reinó en el reino de Judá en tiempos en los cuales el pueblo de Israel ya había sido invadido por los reyes de Asiria. Si nos remontamos en el tiempo, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, el cual tuvo que vagar 40 años aproximadamente en el desierto, y los que salieron, no todos entraron a la tierra prometida.
Solamente quedaron Josué y Caleb, hombres cuyo espíritu había sido recto ante Dios y pudieron entrar a la tierra prometida. Dios les había instruido celosamente que tenían que buscarle, que tenían que adorarle, que no tenían que contaminarse con lo que había en las naciones de alrededor. En los tiempos de David, cuando estaba unificado el reino, David buscó a Dios con todo su corazón y a pesar de haber tenido falencias, él se humilló a Dios y Dios lo restauró. Pero tuvo que pagar las consecuencias de aquella situación. Pasó David, quedó su hijo Salomón. Salomón en un principio fue un gran siervo de Dios. Pidió sabiduría a Dios. Dios le dio la oportunidad que pidiera lo que quisiese. Y Salomón pidió sabiduría, lo cual fue muy agradable a Dios y Dios lo bendijo con muchas más cosas, entre ellos grandes riquezas, que hubo paz también en su territorio mientras él estuvo. Pero luego su corazón, lamentablemente, al final de sus días se apartó de Dios. Se fue, dice, tras mujeres extrañas que inclinaron su corazón a adorar a dioses cuyo Dios y cuyo padre David le había dicho que no hiciera. Por lo tanto, luego, en el reinado de su hijo Roboam, el reino de Israel fue dividido. Una parte, 10 partes si se puede decir, se consideraban y se llamó el nombre de Israel. Y otra parte, Judá, Manasés y Efraín, se consideró como el pueblo de Judá. Y siguieron cada uno con sus reinados. El pueblo de Israel, lamentablemente, se apartó de Dios tempranamente con los reyes que hubieron. Y por ello tuvieron que sufrir lo que Dios les había advertido, que iba a ocurrir si se apartaban. Fueron, si se puede decir, invadidos por el reino de Asiria. Y el pueblo de Israel tuvo que huir de su lugar donde estaba. Fue llevado cautivo un poco y otro poco quedó en el pueblo allí, pero sufriendo gran amargura. Mientras tanto, Judá permanecía aún fiel a Dios. Y luego también vinieron reyes, y dentro de esos reyes está el rey Ezequías. El padre de Ezequías, Acaz, no había seguido fielmente a Dios, pero Ezequías temió a Dios en su tiempo. Y dice que fue tan grande su temor, en el capítulo 29 lo podemos ver, que lo primero que quiso hacer Ezequías en su reinado fue reordenar y reestructurar el templo. Porque sabía él, de acuerdo a la enseñanza que sus padres le habían enseñado, que lo primero que había que limpiar para que hubiera bendición era el templo de Jehová. Y este varón se preocupó buscando los sacerdotes que estaban dispersos, los levitas que estaban dispersos, para que se purificaran y pudieran ordenar el templo de Jehová que estaba desolado y destruido. Luego de haber realizado esto, él propuso en su corazón celebrar la Pascua. La Pascua conmemoraba la salida del pueblo de Israel en tiempos de Moisés, cuando salieron desde Egipto. Había sido celebrada en los tiempos de estos reyes, muy hermosamente en los tiempos de Salomón, pero luego el pueblo, cuando comenzó a ver lo que ocurría a su alrededor y inclinó su corazón hacia aquellos dioses extraños, había dejado de adorar a Dios. Pero en estos tiempos este varón Ezequías, luego de reestructurar y ordenar el templo, también instó a que pudiesen celebrar la Pascua. Y no lo hizo de forma orgullosa que solamente lo hiciera Judá, sino que también envió, leíamos en la porción bíblica del capítulo 30, envió mensajeros a todo Israel, no solamente a Judá, sino a todo Israel, desde el norte hacia el sur, si había algún corazón dispuesto para tener que venir a Jerusalén a adorar a Jehová. Dice que algunos se burlaron, pero otros sí temieron a Dios y se reunieron allí en Jerusalén. Por lo tanto, estimados hermanos, ¿qué es lo que la palabra de Dios hoy día a mí y usted nos quiere decir? Lo primero que tenemos que hacer, a pesar de las circunstancias que están ocurriendo a nuestro alrededor y que cada día el mundo se desespera, se confunde y se turba, es preparar nuestros corazones para adorar a Dios. Amén.
Yo apenas conozco el mío, porque aún hay cosas en mi vida que ni yo conozco, porque mi corazón siempre se ha inclinado hacia el mal. Usted y Dios también conocen el suyo. La palabra del Señor hoy día nos quiere recordar lo que pasó en aquellos antiguos tiempos, y saben ustedes que no es tan diferente a lo que está ocurriendo hoy día. Que Dios siempre ha tenido por misericordia a través de su Santo Espíritu un remanente fiel. Y como decía días atrás, recordaba la predicación de nuestra hermana Susana, cuando Dios instaba al pueblo en donde decía, si se humillare mi pueblo. Porque siempre van a haber personas contrarias a la voz de Dios. Y Dios no les oye a ellos, sino que le oye a usted y a mí, quienes humillamos nuestro corazón a Dios. Por lo tanto, estimada iglesia del Señor, no nos olvidemos en primer lugar de preparar nuestro corazón para reestructurarlo, porque el templo hoy día no son estas 4 paredes, sino que es su vida y mi vida la que tiene que estar en condiciones para cuando vengan todas estas cosas que están ocurriendo, y si fuera la voluntad del Señor llevarnos antes, gloria a Dios para estar en comunión, o si es su voluntad de venir de forma tal vez colectiva por todo, gloria a Dios para estar preparados. Especialmente nosotros, no le podemos pedir al hombre y a la mujer que no conoce a Dios. Sí, no tenemos que dejar de mencionar, así como este varón envió pregoneros que advirtieran al pueblo que vinieran a adorar. No debemos de dejar hacer a los que están a nuestro alrededor. Pero si ellos no quieren buscar a Dios, ya es decisión de ellos. Pero usted y yo, como iglesia, estimados hermanos, debemos preparar nuestro corazón. Porque tarde o temprano van a venir aflicciones, como ocurrió en este pueblo. Pero si ellos estaban comunicados con Dios, Dios tuvo misericordia de ellos. Voy a pedir que leamos en el capítulo 32, en donde vino un rey, versículo 1, luego de que el pueblo se había preparado, estaba en comunión, había adorado a Dios en Jerusalén. Dios se agradó de aquello y de lo que este rey Ezequías pudo hacer. Y dice el capítulo 32, versículo 1 en adelante: después de estas cosas y de esta fidelidad vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. En la vida, estimados hermanos, mientras estemos acá en esta tierra, siempre vamos a pasar situaciones difíciles. Siempre el enemigo de una o de otra forma va a querer hacernos caer. A veces en nuestras propias debilidades caemos, o a veces en las de otros, que si estamos débiles caemos también con ellos. ¿Qué pasó con este pueblo? Gloria a Dios, estaban adorando a Dios, bendiciéndolos, que luego de adorar a Dios, haber celebrado esta Pascua, el rey Ezequías realizó reformas para acercarse más a Dios, estaban bien. Pero así también ocurre en nuestra vida, nos acercamos a Dios, buscamos de su presencia, ya estamos como para irnos con el Señor, pero todavía a veces no es la voluntad de Dios. Y vienen cosas a nuestras vidas, vienen situaciones difíciles a veces de enfrentar. Mi hermana Guillermina, yo siempre medito y dice, cuidado cuando estamos tranquilos, porque de un lugar que tal vez menos pensamos puede venir un zarpazo del enemigo. ¿Y qué ocurría aquí en este pueblo? El mismo rey que había derrotado a Israel, este rey de Asiria, también lo quiso hacer con el pueblo de Judá. Y les envió mensajeros y les dijo, ¿acaso el Dios de Israel no era el mismo que ustedes dicen tener y no los libró? A ver si va a poder librarlos de mi mano. Si ustedes quieren más adelante en sus hogares pueden continuar leyendo esta porción bíblica. Pero ¿qué pasaba? Ezequías estaba asesorado en aquellos tiempos por el profeta Isaías. Y ellos estaban firmes en el Señor, pese a las situaciones que estaban ocurriendo. Tal vez en su corazón en algún momento vino así como el temor, pero luego ellos se recordaron de quién era Dios y qué era Dios para ellos. Y dice que el rey les dijo en el versículo 7 y 8, esforzaos, le dijo al pueblo, y animaos. No temáis ni tengas miedo del rey de Siria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él.
Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas, estimados hermanos. ¿Y qué pasó con el pueblo? Dice, el pueblo tuvo confianza en las palabras del Rey. Estimados hermanos, más son los que están con nosotros. Estamos hoy día con una situación terrible a nivel mundial. Muchos años no se hablaba de una pandemia. Muchos años que no ocurría esto. Y aunque cada día en los países de África mueren muchas más personas de hambre que de estas enfermedades que hoy día están atacando. Pero hoy día esto está atacando, se puede decir, a las cabezas del mundo. Aquellos hombres y mujeres orgullosos, que tienen científicos, que tienen conocimiento muy elaborado aparentemente. Pero Dios ha tocado para que el hombre y la mujer entiendan que hay uno que reina. Que hay un Dios soberano, estimados hermanos, que es el Dios de la eternidad, que no tiene principio ni tiene fin, que sus años no pasan como pasan los nuestros. Y Dios está hablando, como decía la alabanza, Dios está hablando de una o de otra manera, a que todo hombre y toda mujer se vuelva a Dios. Pero ahora está en el hombre y en la mujer, en usted y en mí, de permanecer y de pregonar a otros que aún todavía hay esperanza. Y aunque Satanás, el diablo, ande como león rugiente, y aunque Dios nos ame mucho, pero Él permite todo esto por la desobediencia de los hombres, nosotros unos a otros tenemos que animarnos y confiar en Dios. Y recordar en quién confiamos. Amén, así es, Señor. El Señor tenga misericordia. Así como este varón, Ezequías, animaba al pueblo, usted y yo hoy día tenemos que animarnos. Seguir adelante, pese a las circunstancias y las situaciones. No sabemos de un momento a otro qué puede ocurrir. Hay profecías, el Señor ha advertido que aún vienen cosas más terribles a nuestra nación. Pero la iglesia de Dios debe permanecer en oración. Ya sea aquí en este templo, o en el hogar, estimados hermanos, o en la calle, o en el trabajo. Donde quiera que nos encontremos, al cerrar nuestros ojos en la noche, que nuestro último pensamiento sea en Dios. Al abrir nuestros ojos en la mañana, que nuestro primer pensamiento sea Dios. Y en todo momento estará percibido. Porque Dios es fiel. Y si Él ve que nosotros, cuando tuvimos el tiempo y cuando tuvimos la oportunidad, le buscamos, Él es poderoso, como ocurrió con este pueblo, para librarlos y para poder sacarles adelante. Podemos ver aquí en el mismo capítulo 32, versículo 20, donde dice, luego de que este rey asirio había mandado a atemorizar al pueblo y había mandado cartas y había blasfemado contra Dios. Dice el versículo 20, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el que destruyó a todo aquel ejército asirio que con tanta arrogancia había ido contra el pueblo de Dios. Y ese rey tan arrogante de Asiria, al llegar a su país, sus mismos hijos terminaron con él. Nuestro Dios es el que se encarga de nuestros enemigos, estimados hermanos. Y Él a su tiempo da el pago y sus hijos permanecen en Él. Luego en el versículo 24 del mismo capítulo 32, dice que Ezequías se enfermó, pero oró a Jehová y Dios le respondió. Qué hermoso es, estimados hermanos. Pasamos situaciones, pero nuestro Dios está con nosotros. Amén. Y dice la palabra del Señor que este rey, todo lo que él hizo anteriormente, como estuvo en el camino del Señor, lo hizo de todo corazón y buscó a Dios y fue prosperado. Y al ser prosperado, su país fue enriquecido.
tuvo oro, tuvo plata, tuvo gran cantidad de ganado. Pero el corazón del hombre, estimados hermanos, y al decir hombre también es mujer, a veces nos enorgullecemos. Y nos olvidamos que quien provee de todo es Dios. Amén. Por lo tanto, en todo momento tenemos que encomendarnos a Dios. Dice el versículo 25 de 2 de Crónicas 32, mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él, contra Judá y contra Jerusalén. Después de todo el bien que había hecho, ¿cómo había limpiado el templo de Dios? ¿Cómo Dios le había mostrado misericordia? Librándole de aquel gran ejército y le había demostrado su mano. El corazón del hombre y de la mujer. No es que yo tengo este pueblo, no es que yo tengo este bien, tengo este auto, tengo esta casa, tengo este trabajo, estimados hermanos. Si nada es nuestro, es todo misericordia de Dios. Y medito en unas palabras que decía una hermana. Dios muchas veces se demora más en dar que en quitar. Porque conoce nuestros corazones. El Señor tenga misericordia de nosotros. El devocional que leía nuestra hermana. Dos hombres pensaron ser tal vez mayores y pidieron ahí, la mamá conversó con Jesús, ¿quién va a ser mayor, menor? Y el Señor le dice, el mayor es como el que sirve, es el siervo. El Señor tenga misericordia de nosotros para que todo orgullo y arrogancia a Dios cada día la entreguemos a Dios. Porque como seres humanos siempre está la tendencia a apartarnos de Dios y a creernos que somos algo, cuando en realidad fuera de Dios no somos nada. Pero Dios nos da una oportunidad como se la dio a Ezequías. El versículo 26 dice, pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló nuevamente y reconoció a Dios. Y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Así como Ezequías, a nosotros nos da la oportunidad, Dios, para que podamos reconocer quién es Dios. Y Dios, dentro de su mucho amor y misericordia, Él nos escucha. Y Dios escuchó a Ezequías y no fue invadido aquella nación en sus tiempos. Lamentablemente después, el pueblo sí se apartó de Jehová y también Judá fue invadido por otros pueblos. Pero la enseñanza para nosotros, estimados hermanos, como les decía, para resumir lo que Dios hoy día en mi vida y en su vida le quiere decir, preparar siempre nuestro templo para estar a cuenta con nuestro Dios. Vendrán pruebas, vendrán dificultades, pero recordemos que Dios es fiel a su palabra. Y si a Él nos encomendamos, con su ayuda podremos salir adelante. Porque Él va a reconocer la obra suya, el esfuerzo suyo que usted mientras pudo buscar a Dios, usted lo hizo. Y si por alguna razón mi corazón o su corazón se tiende a desviar un poquitito, el Espíritu del Señor por misericordia nos dé claridad de reconocer, Señor, me estoy apartando, perdóname y ayúdame para tomar el camino correcto. Y Dios nos va a escuchar. Amén. Y como dice el Salmo, que caigan 1000 y 10.000 a nuestra diestra, a nosotros no. Gracias, Señor. Que esa sea nuestra fe, estimados hermanos. Y si alguna situación nos va a pasar, en nuestro corazón poder su Espíritu Santo a alentarnos y animarnos. Si esta es tu voluntad, Señor, yo la acepto. Si esta es tu voluntad. Mas si por alguna falta mía, yo pequé, yo fallé, te pido perdón. Y tú eres poderoso para guardarme. El Señor ponga en nuestras vidas, a través de su Santo Espíritu, esa seguridad y ese temor de Dios. Que el Dios que estuvo hace muchos años atrás con el pueblo de Israel, con Judá, el Dios que envió a Jesucristo en propiciación de nuestros pecados, y que hoy día Él está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros, es el mismo que hoy día está. Y aunque parezca que Dios está fuera de control, no es así. Porque si vemos su palabra,
todo esto va a ocurrir. Todo esto está ocurriendo y ya está escrito. Por lo tanto, la palabra del Señor se cumple. ¿Qué nos queda a nosotros como iglesia? Humillarnos de todo corazón a Dios. No mirarnos humanamente entre nosotros. Todos tenemos fallas, unos más menos, otros más que otros. Pero buscar a Dios. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Amarnos a pesar de que pensemos diferente. Amarnos en el Señor. Y orar por los que están a nuestro alrededor. Para que puedan llegar al conocimiento de Dios antes que sea demasiado tarde. Tal vez también habrá burlas como ocurrió en este tiempo cuando pregonaban el mensaje de Dios. Las habrá, pero que esas no nos amedrenten, estimados hermanos, para seguir adelante, que el que está con nosotros es más grande. Amén. Les invito a tener un momento de oración.